Europa, año 1000. Los reinos cristianos parecen recuperarse d'una dura etapa de la súa existencia. Tras finar la amenaza que supusieren les invasiones d'árabes, normandos y maxiares, abres una dómina de gran prosperidad, esposiega el comercio y tornen a aparecer les ciudades, el burgu, libres del poder de la vieja nobleza terrateniente y de la gran inseguridad que fueron les continuas incursiones de los pueblos invasores. Dentro de este contexto aparece un arte nuevo, el románico. El románico llega a Asturias en unas circunstancias muy especiales. Acaba a perder la capitalidad col trasllau de la corte a Lleón y va a ir amenorgando el so papel como reino cristiano cabezalero en el ámbito peninsular. Pero per otro llau, atisbense elementos de gran resurdimiento social y económico. Les villes y los puertos asturianos experimenten un fuerte puxo, fúndense les poles y al través del camín de Santiago aporten peregrinos y comerciantes que van traer consigo les novedades que están triunfando na Europa daquel momento. Este puxo va a coincidir también con una importante recuperación económica en toda la fastera de Xixón. Estas razones van de explicarnos la fundación, aquí, de tan importante número de edificios románicos. Los ejemplos de esta corriente artística que consiguieren vencer el paso del tiempo van a ser los protagonistas de este reportaje. Asitiada muy cerca del casco urbano, la iglesia San Miguel de Dueñes, na parroquia Castilla y Bernueces, ye un de los ejemplos mellor conservados que del arte románico existen en el concello. Queremos por ello que sella la primera de este reportaje, ya que hay un característico ejemplo del románico rural asturiano, de pequeñas dimensiones, planta rectangular y ábside semicircular. Non conservamos, por desgracia, documentos que avalen la fecha exacta de fundación, aunque por el examen de los detalles artísticos remóntase al siglo XIII. Podemos destacar en el exterior el gran interés artístico de la ventana del ábside, adornada con los clásicos motivos románicos, como los trazos lineales incistás, tan representativos del estilo astur, así como las columnas y los capiteles, prestosamente decorados.
sufrió este templo las consecuencias de la guerra civil, la destrucción y el abandono, siendo restaurado años después y reabierto al culto el día 8 de xunu de 1968. L'arcu toral en el altar y otro detalle digno de tener en cuenta, los capiteles que sofiten les sos columnes tan decorados con motivos zoomorfos y vegetales, característicos de este arte. Carecemos también, en este caso, de documentos que nos permitan ser a conocer la fecha concreta de fundación de esta iglesia, pero examinando los dos elementos podría afirmarse que pertenece al siglo XII, independientemente de que pudiera estar levantada en el lugar que otra edificación anterior. Paso los siglos, sucesivas reformas tracamundiaren casi de fechu toda la traza medieval de esta iglesia de San Andrés, antiguo centro de la vieja parroquia de Ciares, que llegaba a lo que hoy el barrio La Arena, anguaño incorporada al casco urbano. El pórtico y la sacristía fueron de ellos elementos de los que se llamestaren dentro de una profunda romocicación llevada a cabo en el año 1785. En el exterior, el elemento original más destacado y el ábside semicircular, con una ventana central típicamente románica, tal y como comprobaremos echando una huellada a los dos elementos decorativos. En el interior, otro elemento original y el arco del altar, así como la cenefa que atraviesa todo el ábside. Los capiteles están decorados con motivos vegetales y escenas de cacerías y xuglares. La pila bautismal, ayugada en la capilla lateral, y es también contemporánea de la fundación de esta iglesia de San Andrés de Ciares, alga del pasado y puerta de la historia. La antigua abadía medieval de Cenero entamó a construirse en el año 1260 sobre otro templo anterior, de dimensiones más pequeñas, concediéndose el título de abadía en el siglo XIV y celebrándose aquí una de las romerías más afamadas de Xixón, la del Cristo la Abadía.
Muestra del so primitivo esplendor son les grandes dimensiones y la su arquitectura, que lo emparenten con les corrientes artístiques del románico internacional. La existencia en las inmediaciones de numerosos restos arqueológicos, como las ruines del torrexón de San Pedro de Beranes, del siglo IV, el turruxón medieval de Trubia, próximo al Llugar, o la villa agrícola de les Muries de Beloño, demuestren el antiquísimo poblamiento de Cenero, centro de un importante cruce de caminos entre el interior y la costa asturiana. Este templo fue destruido en 1936, resultando seriamente afectado al desaparecer muchos de los sus elementos característicos. En 1938 pusiéronse en marcha les obras de reconstrucción, trabajo llevado a cabo con gran ciño. De todas formas, la traza original románica resultó seriamente perjudicada. El magnífico arco la portada ye de los nomaos polibulaos, sospechándose de ella influencia mozárabe. Nel pórtico existe un pequeño museo nel que podemos observar de algunas muestras arqueológicas los calizaes nes inmediaciones. Los capiteles tan adornados con los clásicos adornos zoomorfos y vegetales de fondo raigaño románico. La inmensidad del arco del altar, de estilo oxival, ofiértanos a la vista otra de las maravillas arquitectónicas de esta iglesia, decorado a lo largo de todo su recorrido por una banda lineal en cistas, tan característica de los modelos asturianos. Páxaros afrontaos, cabezas monstruosas y temática de cálter vegetal conformen la decoración de los sus capiteles. Consérvase un antiquísimo sepulcro gótico del siglo XIV, perteneciente a la familia de los Valdés, de la otrora poderosa nobleza local de Cenero. El primitivo templo de Fano foi, na Edad Media, un monasterio fundado por enfotu de los condes don Álvaro Gutiérrez y la su esposa doña Aldonza Fernández, bajo la advocación de San Xoán Evangelista. Nel año 1145, este monasterio lle donau polos seus fundadores al de San Vicente d'Ubieu, a condición de que acolleren a más que monxos benedictinos. La actividad monacal dase por finada en el siglo XVI, pasando entonces a convertirse en parroquia y siendo los dos bienes arrendados, lo que facilitó el poblamiento y colonización de Fano por campesinos. En el año 1930, col puxo y la gracia del párroco don Belarmino Lorenzo Cabo, levantóse de las ruines del monasterio la nueva iglesia parroquial de Fano. Aquí, la impresionante portada de 4 arcos y un de los escasos elementos románicos que llegaren a los nuestros días. Los capiteles, muy estropeados, podemos ver la representación del simbolismo medieval en forma de figuras humanas, temes vegetales y caballos mitológicos, asina como la misma imagen de San Xoán Evangelista, patrón de Fano. En 1936, nos tráxicos días de la guerra, el templo foi asaltado, esbarrumbándose el pórtico y el campanario, y sacando les vielles talles de madera al exterior, pa quemales nel castañeu de la Bustia, próximo al Llugar, salvándose el edificio de mayor destrucción al aprovecharse como secaero de tabaco.
nun requexu la pila bautismal y otro interesante exponente románico que entá conserva la iglesia de Fano. Cerca de Fano atoparemos el templo parroquial de Santolaya, na vecina parroquia de Valdornón, ayugao nun alto, dende el que se columbra una amplia panorámica del antiguo Valle de Valderranón, del que nos falen los documentos medievales. Esta iglesia sufrió, como tantes otras, delles transformaciones y destrucción na Guerra Civil. El branu, tráxico branu de 1936, foi testigo del so incendio y exanicio. Reedificada 20 años dempués, aparecieren durante les obres numerosos restos humanos de los enterramientos que hasta el siglo XIX se llevaban a cabo en el interior del templo. Existe en el exterior, en el ábside, un elemento arqueológico enigmático, una cabeza humana llabrada en piedra, de calter totémico y que podría pertenecer a una antiquísima edificación, anterior incluso a la misma iglesia. Destaca como pieza original románica l'arco toral en el altar, daqué estropeau en algunas porciones. Y arco de estilo oxival, de 3 vueltas, con otras tantas columnas que sofiten unos capiteles con los típicos adornos zoomorfos y vegetales, de misterioso significado. Na parede del campanario afállase una estela que representa una figura humana, de fondo raigaño medieval, en sin dubia, otro de los misterios que encierren les paredes d'este viejo templo. El que agora ye templo parroquial de San Vicente de Caldones yera en orixe un edificio románico de fines del siglo XII. Sucesivas reformes fixeren que perdiere bona parte de los sos primitivos elementos. La planta, de pequeñas dimensiones, amplióse tras del incendio que sufrió na Guerra Civil. La so reconstrucción llevóse a cabo imitando el arte asturiano prerrománico, resultando una iglesia daqué desvirtuada del su aspecto original, aunque más espaciosa y amplia. Atopamos, na grandiosidad del arco toral, un de los ejemplos románicos que se conserven de la primitiva iglesia. Nos capiteles, los temes vegetales, los páxaros, los monstruos, conformen la alegoría enigmática del arte románico.
Nel interior podemos ser a comprobar la espaciosidad del templo, engrandeciu dende la so planta primitiva. Elemento original ye también la portada principal, d'arcu de medio punto, que caltien entá la típica decoración de les iglesias d'aquella dómina. Ayugada en un de los lugares más guapos de Xixón, la iglesia parroquial de Deva entamó siendo un monasterio, levantado en el siglo X o principios del XI. La advocación a San Salvador delata que foi edificada nun de los ramales costeros del Camín de Compostela, na ruta xacobea. Na pequeña capiella existente en el cementerio consérvense dos columnes con los dos capiteles, originarios del tiempo en el que se levantó el monasterio de Deva, eslabón perdido a caballo entre el arte asturiano y el primer románico rural. Por los restos de la estela que fai referencia a la consagración de San Salvador de Deva, sabemos que este monasterio fízose por enfotu de la reina Velasquita. Además, el topónimo Deva, d'anicio céltico, que da nome a la divinidad femenina de naturaleza, simbolizada nes agües y en el nacimiento de los ríos, demuestra que la sacralización del lugar puede ser muy anterior a la llegada al cristianismo. Ya en el interior del templo podremos ser a ver de algún ejemplo original del viejo monasterio, como son los restos de muro, columnas y de algún capitel que, esconxurando el paso del tiempo, todavía conservamos milagrosamente. En el exterior, na parede que mira al norte, consérvense también unos interesantísimos ejemplos de arquería ciega, na que podemos ver un arco y el anicio de otro, restos del primitivo edificio del monasterio, de características prerrománicas. La iglesia de San Miguel de Serín atópase en el barrio nomau del Espín, el más poblado de la parroquia. En este templo consérvense de ellos elementos románicos procedentes de la primitiva iglesia, edificada en el siglo XII, como son la portada y el arco del altar, asina como de algún de los canecinos que sofiten los alerones del tellau. La portada es impresionante, con un arco de 3 arquivoltes y una decoración en llena de escenas con temas vegetales, figuras humanas y de animales. Las representaciones de seres monstruosos, la muestra de vicios, pecados y castigos conforman el simbolismo típicamente románico de esta portada. Destaca la inmensidad del arco triunfal, el arco del altar, de triple vuelta, con arquivoltes y guardapolvos axiedrezados, en el que predominen los adornos geométricos, los picos, los dientes de sierra y otros motivos asemellados. Los capiteles, 3 en callau,
caltriense también los tan usuales figures zoomorfes, antropomorfes y de tema vegetal, resultando todo ello un conxunto que fai de la iglesia de Serín un elemento ciertamente destacado dentro la corriente artística románica existente en el concello de Xixón. La antigüedad de la iglesia de San Félix en Porcello súmese na nueche los tiempos. La fábrica románica remóntase al siglo XII, pero lo regular de la mesma denuncia que nun lle más que una superposición a primitivas edificaciones de planta cuadrada, posiblemente pertenecientes a un templo romano. En documentos medievales aparece mencionado como San Félix de Taranes, derivación del nombre de la divinidad céltica Taranus, dios del trueno, la guerra y la tormenta para los antiguos astures. Resulta entonces una llamativa cristianización d'un lugar sagrado en el que se atisben inicios de creencias y religiones anteriores. La árcula portada oeste y es románico da fechu, de los nomaos de medio punto, con 2 arquivoltes. Otros detalles y elementos de gran interés demuestran la antigüedad de este templo, el cual sufrió una profunda transformación en el siglo XVIII, añadiéndose capielles, sacristíes y más tarde el pórtico. En de los capiteles de la portada atopamos 2 animales realizando el acto sexual y en el otro una figura humana de extraño significado. Dentro de la iglesia, el grueso de los muros la capilla mayor, de casi 1,5 metros de espesor, delata la superposición del templo cristiano al más viejo templo romano o lugar de culto indígena. Perteneciente al románico rural asturiano, Santa María Magdalena de Ruedes y iglesia de pequeño tamaño y de nave única. La su construcción tan estrecha relación con la fundación del Agospio Hospital de Malatos de Ruedes, enfermos de yépara y otros males de la piel, asitiada en terrenos de lo que anguaño son les finques que están frente a este templo parroquial. Edificación de cabecera cuadrada, carece de la decoración que tanto prolifera en otras iglesias del concello, ya que esta iglesia fue modificada de fecho en el año 1881, desapareciendo bona parte del so calter primitivo. L'árcul altar de estilo oxival, en sin filigranes, preside el cuerpo principal de esta iglesia de Santa María Magdalena de Ruedes, testigo mudo de una página desconocida y ejemplar de la nuestra historia, la de la solidaridad con el enfermo.
Non podemos dar por finao este traballo en sin facer unha mención moi especial del antigo templo parroquial de Santa María de Lleorio, l'único templo xixonés que non solo non foi reconstruído dempués de la guerra, senón que bona parte de los seus restos máis importantes fueron trasladados a outros lugares. Anguaño, aunque se conserven porciones del muro y del campanario, más de algunas piedras nobles, el so estado lle de lo más lamentable, fecho una yaceria, habilitado como vivienda chabola y un ejemplo de la indefensión y el abandono que sufre bona parte del nuestro patrimonio. Después de la su destrucción, en 1936, Lleorio pasaría a ser la única parroquia del concello en sin templo parroquial, col daño que supuso para la identidad de este lugar de Xixón. Acabante la guerra, les piezas más importantes fueron trasladadas aquí, al cementerio de la Pedrera, donde sirvieren para levantar el panteón familiar de los Rodríguez San Pedro. A simple vista podemos ver la portada de arcos concéntricos, que se sofiten en dos columnas, compuestas por bases, fustes y capiteles adornados con temes vegetales. Atrás, la réplica del ábside semicircular destaca en el conxunto, y aquí ye digna de mención la ventana del ábside, xoia del románico, pieza original, como los canecinos y otras muchas piedras nobles, de la vieja iglesia de Lleorio. Dentro ya de la iglesia La Pedrera podemos ver otro elemento original, la ara fundacional de mármol blanco cincelada con gran maestría.